Un saludo muy especial para todos nuestros amigos. Le habla Miguel Acabán Ríos desde San Sebastián de Las Vegas del Pepino para presentarles en esta ocasión el tema que lleva como título ¿Quién es Jesucristo? Mientras estaba mirando algunos libros en mi biblioteca personal, encontré un ejemplar de un libro que se titula ¿Qué enseña realmente la Biblia? Me llamó la atención el capítulo 4 que se titula ¿Quién es Jesucristo? La página 41 del susodicho libro dice lo siguiente: por muchas razones Jesús es el hijo más querido de Jehová. La Biblia lo llama el primogénito de toda la creación, pues Él fue lo primero que Dios creó. Y citan a Colosenses 1:15, párrafo 11. Esta declaración que acabamos de leer es un desatino. Si Cristo fuera lo primero que Dios creó, ¿por qué no se usó la palabra prototistos, que significa exactamente creado primero? En el original griego se usó la palabra protótocos y no prototistos. En otras palabras, si Cristo fue lo primero que Dios creó, el texto diría que Cristo fue el prototistos de la creación. Pero no es así. Él es el protótoco de toda la creación. El profesor Walter Reed hace notar que la expresión primogénito no siempre significa el primer hijo que nace en la familia. A veces se le emplea para denotar una posición o dignidad que se confiere a una persona. Hay varios casos en ese sentido. David era un primogénito, según Salmo 89:20 en adelante, y sin embargo era el más joven de la familia de Isaí, según Ruth 4:22. Jacob fue el primogénito, aunque Esaú era el verdadero hijo mayor, según Génesis 27:19. Efraín, el segundo hijo de José, fue elegido antes que Manasés, el hijo mayor, según Jeremías 31:9 y Génesis 41:50-52. En segundo lugar, debería observarse que la expresión primogénito se emplea a veces en sentido simbólico y sin ninguna referencia al nacimiento físico. Ya se han mencionado algunos casos, pero añadiremos otro. Dios declaró acerca de Israel como un pueblo: Israel es mi hijo, mi primogénito. Éxodo 4:22. Dios declaró acerca de Efraín, también Israel: Efraín es mi primogénito, según Jeremías 31:9. En el versículo 20 leemos: ¿no es Efraín hijo precioso para mí? Este término se aplica a los miembros de la Iglesia de Cristo. Leemos acerca de la congregación de muchos primogénitos, según Hebreos 12:23. Se aplica a Cristo nuestro Señor, según Colosenses 1:18. Los testigos presentan la siguiente objeción. Los trinitarios dicen que aquí primogénito significa principal, excelentísimo, el más distinguido. Así se entendería que Cristo no es parte de la creación, sino el más distinguido con relación a los que sí habían sido creados. Y eso es según ellos en Razonamiento, página 401. Ahora cabe preguntar, ¿y por qué no afirman que esto lo dicen todos los reconocidos eruditos griegos? Y de la misma forma que el primogénito de los muertos no significa ni el primer muerto ni el primer resucitado en orden cronológico.
el primogénito de la creación tampoco significa el primer ser creado. En el mismo párrafo 2 de la página 41 del libro que enseña realmente la Biblia, los testigos dicen lo siguiente o el siguiente pensamiento refiriéndose a Cristo. Otra cosa que lo hace especial es el hecho de ser el Hijo unigénito, citando a Juan 3:16. Esto significa que Él es único a quien Dios creó directamente. Esta declaración es completamente falsa. La palabra griega que se traduce como unigénito es monogenes, que quiere decir único en su clase y no unigénito. El diccionario de Linder Scott sostiene que se trata del único miembro de una clase, según el tomo 2, página 1144. El diccionario de Moulton y Milligan traduce así: el único de una especie, solo, singular. Y el Great English Dictionary of the New Testament por Barclay Newman Jr. dice solo, único. A esta altura, dice Cristianini, conviene notar que la Septuaginta, tan del agrado de los testigos, también emplea la palabra monogené con la equivalencia del adjetivo hebreo yachi, que significa solitario. Así está en el Salmo 68:6, por ejemplo. Esto denota que los traductores de la Septuaginta vieron en monogené el sentido de singular. De ahí el realce que pusieron en único, solo, uno, mono y no en genus. Si unigénito quisiera decir tan solo el único engendrado, como insisten los testigos de Jehová, entonces, ¿cómo interpretan el texto de Hebreos 11:17 que afirma que Isaac fue el unigénito de Abraham? Pues la Biblia registra que Abraham tuvo por lo menos 8 hijos. Ismael, el primero, nacido de Agar. Isaac, nacido de Sara. Y 6 hijos más, nacidos de Cetura, según Génesis 25, 1 y 2. Pese a todo, Isaac fue denominado unigénito no por ser el único hijo, el único engendrado, ni por ser el hijo mayor, sino por ser el hijo dilecto, el hijo de la promesa. Y por eso Abraham lo amaba de modo especial. ¿Cómo fue? Alguien preguntará, que se introdujo el término unigénito en las versiones del idioma español. Respecto a esto, dice el comentario bíblico adventista del séptimo día: la traducción unigénito aquí y en otras partes indudablemente se originó con los primeros padres de la Iglesia Católica y entró en las primeras traducciones de la Biblia al castellano por la influencia de la Vulgata latina, texto oficial de la Biblia para la Iglesia Católica. Reflejando con exactitud el griego, varios manuscritos redactados en latín antiguo anteriores a la Vulgata dicen único y no unigénito. Tomo 5, página 880, primera edición del 1987. Así podemos ver que Juan 3:16 no significa que Cristo es el único a quien Dios creó directamente. El siguiente comentario aparece en el folleto titulado Los testigos de Jehová a la luz de las Escrituras. Ya hemos demostrado que Jesús no tuvo principio y que es igual al Padre. ¿Por qué entonces se lo llama Hijo de Dios? Todas las profecías del Antiguo Testamento indican que Jesús llegaría en el futuro a ser Hijo de Dios. Entendemos que desde su encarnación, Salmos 89, 26 y 27 y Lucas 1, 32 y 35. En la eternidad pasada Jesús tuvo los mismos atributos del Padre, su misma naturaleza, según Hebreos 1:3 y Juan 10:30. No era inferior ni menor en jerarquía,
Pero al encarnarse se humilló voluntariamente, asumió una posición subordinada al Padre, se hizo semejante a los hombres, según Filipenses 2, 7 y 8, y menor que los ángeles, según Hebreos 2, 9. Al adoptar la posición de un hijo, se sometió a su Padre para actuar como hombre entre los hombres y poder vencer el pecado y la muerte en lugar del hombre. Pero al encarnarse, se humilló voluntariamente, asumió una posición subordinada al Padre, se hizo semejante a los hombres, según Filipenses 2, 7 y 8, y menor que los ángeles, según Hebreos 2, 9. Al adoptar la posición de un hijo, se sometió a su Padre para actuar como hombre entre los hombres y poder vencer el pecado y la muerte en lugar del hombre. Varias declaraciones de Cristo formuladas mientras estuvo en la tierra dan testimonio de su renuncia voluntaria y temporaria a sus prerrogativas divinas, no así a su naturaleza divina. Ejemplo, el Padre mayor es que yo, según Juan 14, 28. No puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer del Padre, según San Juan 5, 19. ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Según Lucas 2, 49. Se humilló hasta ese punto para salvarnos de la muerte eterna, según Hebreos 2, 9, 10 y 14. El plan de salvación existía en los consejos eternos, según Colosenses 1, 26 y 27 y Romanos 16, 25 y 26. El que iba a ser Jesús en la tierra figuraba ya en la eternidad como el Cordero de Dios. Cuando se puso en marcha el plan de salvación, una persona divina pasó a ser llamada Hijo y otra persona divina pasó a ser llamada Padre. El Hijo se subordinó voluntariamente al Padre. Cuando Jesús resucitó, reasumió todos sus atributos divinos, según Mateo 28, 18, que aunque los poseía, no los utilizó en su misión terrenal. El párrafo 12 del librito que estamos considerando, los testigos aseveran: la Biblia enseña claramente que el Padre es mayor que el Hijo, y citan a Juan 14, 28 y a 1 Corintios 11, 3. En San Juan capítulo 14, verso 28, Cristo dijo: porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Las observaciones críticas que presentan los testigos no tienen fundamento cuando tenemos un concepto claro de las dos naturalezas de Cristo, la divina y la humana. En los casos en que Jesús expresó limitaciones de carácter humano, estaba hablando como hombre. Podemos ver que en su humillación como siervo fue inferior al Padre debido a su encarnación, pero como divino es igual al Padre. Leemos en 1 Corintios capítulo 11, versículo 3. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. El texto dice que el varón, o sea, el esposo, es la cabeza de la mujer. Esto no significa que el hombre sea mayor que la mujer en cuanto a su naturaleza, por el hecho de ser él la cabeza de la familia humana. El hombre y la mujer son iguales en términos de naturaleza. Ahora cabe preguntar, ¿tiene la mujer menos cantidad de humanidad que el hombre porque está sujeta a su esposo, según el texto aludido por los enemigos de la deidad de Jesús? De ninguna manera. En el caso de la familia, el hombre actúa como cabeza, sin que la mujer sea inferior. En el caso de la deidad, el padre actúa como cabeza, sin que el hijo sea inferior. Una parte de la nota marginal de la página 41 reza como sigue: puesto que Jesús fue creado por Dios, recibe el nombre de Hijo de Dios. ¿Qué significa la expresión
el Hijo de Dios. Para los testigos de la atalaya, el Hijo de Dios significa que Cristo no es todopoderoso y que no forma parte de una deidad, siendo inferior al Padre. Pero para los judíos significaba ser igual al Padre. En la corte de Caifás se le dijo a Jesús: por el Dios vivo te pongo bajo juramento de que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Según San Mateo 26, 63. Ahora veamos lo que Cristo respondió. Tú mismo lo dijiste, según San Mateo 26, 64. Entonces, ¿qué le dijo el sumo sacerdote? Ha blasfemado. Notemos que el Señor Jesús fue acusado de blasfemar porque Él se igualó al Padre al decir que era el Hijo de Dios. Para los judíos eso era considerado como una blasfemia. Además, si Jesús no quiere decir lo que los judíos entendieron, ¿por qué no los corrigió? ¿Por qué? Dan Cornell nos dice que las palabras Dios, el Hijo, no se encuentran en la Biblia. Sin embargo, cuando un estudioso de las Escrituras con mente abierta examina todos los versículos relevantes a la deidad de Cristo, concluirá que Jesús es tanto Dios como hombre. ¿Cómo puede ser esto? Es posible, de la misma manera que Jesús puede ser tanto pastor como oveja y el sumo sacerdote y la ofrenda de la expiación al mismo tiempo. Espero verles muy pronto. Que Dios les bendiga.